Bueno, estamos con la segunda unidad de la materia de psicología. Esta unidad habla prácticamente del desarrollo humano, tanto a nivel fisiológico, evolutivo, como también cognitivo, ¿verdad? Acá podemos ver que tenemos 4 puntos importantes en el cual vamos a enfocarnos. Prenatal. Vamos a ver un poco las características principales y cuidados esenciales de las etapas de desarrollo. Prenatal quiere decir antes del nacimiento, lo que serían las etapas germinal, embrional y fetal. Esto prácticamente pregunta en el examen, hay que saber esta secuencia. Y luego ya el neonato, que es el recién nacido. El segundo punto hablaremos sobre la infancia y la niñez, también características principales, desarrollo cognitivo o cognoscitivo, vamos a ver un poco de las etapas, y socioafectivo y moral. Esto ya conviene decir de que vamos a ver desde una perspectiva convencional en la cual prácticamente nos basamos a nivel científico, ¿verdad? Eh, propuesto, y por otro lado vamos a ver teorías ya sobre cada enfoque. Y las teorías y los enfoques abarcarían estas tres últimas etapas, ya sea infancia, niñez, pubertad, adolescencia y adultez. Bueno, siguiendo con el tercer punto, tenemos la pubertad y la adolescencia, que habla también del desarrollo físico. Vamos a ver los cambios, ya sean fisiológicos. Entonces está acá conectado con lo que sería la pubertad y el desarrollo cognitivo, ¿verdad? Que sería ya la parte intelectual psicológico, que involucra la adolescencia. Luego vamos a ver la parte moral y social. Características de la personalidad en la adolescencia de una forma un poco superficial, porque ya en la unidad 3 hablamos netamente de personalidad. Entonces vamos a pasar también lo que sería la etapa de la adultez, características principales de cada etapa, porque tenemos adulto joven, adulto medio o madurez y adulto tardío, que ya sería la senectud. Entonces vamos a ver desde esta etapa, un poquito antes, hasta la vejez, como tenemos ahí en la imagen. Entonces, yendo a lo que sería el punto 1, vamos a hablar de la etapa prenatal, el cual cómo inicia. Y tenemos ahí como fase el periodo del desarrollo que se inicia con la fecundación, también denominada concepción, cuando se produce la unión entre el óvulo, la mujer, y el espermatozoide, ¿verdad?, del hombre, desencadenándose una rápida división celular, lo cual, ¿verdad?, va avanzando y se implanta lo que sería el útero, que sería ya como la base, el lugar donde se va a desarrollar, ¿verdad?, este individuo. Luego se va desarrollando, ¿verdad?, como embrión. Luego va a seguir creciendo hasta ser un feto, ir tomando formas, hasta el nacimiento, que ocurre alrededor de las 40 semanas. Ahora vamos a hablar un poquito de cada fase. Entonces la primera fase sería germinal. Todo esto antes del nacimiento hay que manejar. Germinal inicia con la fertilización o concepción, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, lo cual ocurre generalmente en la trompa falopio y forma el huevo o cigoto. Esta célula inicial, que es el cigoto, comienza a subdividirse. Entonces hay una división celular. Estas células en otras células, ¿verdad? Este proceso denominado meiosis. Entonces, cuando hablamos de lo que sería la formación de tejido orgánico, ¿verdad?, también se presentan duplicaciones, que sería mitosis, y aumento de tamaño hasta formar el embrión, que al final de la
sería, ¿verdad?, la segunda semana, se arraiga ya en el útero. Entonces hasta la segunda semana sería germinal. Lo importante acá sería mitosis, división de células, eh, prácticamente para lo que sea la parte de división celular, y mitosis vamos a ver que está más relacionado después con la parte sexual, ¿verdad? En la diferenciación de lo que serían los caracteres de cada género. En cuanto a lo embrional, tenemos que sería un periodo del embarazo que va desde el final de la segunda semana, después de la concepción, hasta el final del tercer mes. Entonces sería de la segunda semana hasta el tercer mes el embrión, que sería las primeras 12 semanas. Entonces el embrión se encuentra en desarrollo y este periodo es en el que es más sensible, ¿verdad? Es posible daños por factores diversos. Y tenemos, ¿verdad?, acá que serían factores externos, ¿verdad? El alcohol, ciertos medicamentos, drogas, estimulantes, infecciones o deficiencias nutricionales, ¿verdad? Como así también podrían ser lo que serían radiografías o radioterapia, que tiene que ver mucho con la radiación. Entonces es un periodo muy sensible la parte embrional. Luego está ya la parte fetal, o la última etapa, ¿verdad?, de la parte de prenatal. Entonces sería el periodo del embrión que llega a la culminación. O sea, esta ya sería la parte final. El feto ya tiene definida la forma de un ser humano y seguirá desarrollándose 7 meses más, hasta abandonar el claustro o útero materno a través del nacimiento o parto. Entonces acá se va a notar un mayor crecimiento y desarrollo, en el cual el feto va a crecer aproximadamente unas 25 veces su anterior tamaño. Los órganos se van desarrollando, ¿verdad?, con mayor complejidad. Entonces, luego ya del periodo del feto, ¿verdad?, fetal, ya sería recién nacido o neonato, en donde inicia ya un mundo totalmente nuevo. Con el nacimiento, el cuerpo del neonato o recién nacido debe adaptarse al nuevo entorno. Se sustituye la dependencia biológica de la madre y los órganos del cuerpo tienen que funcionar para asegurar la supervivencia, ¿verdad? Pero antes que nada, en todas estas fases estamos conectados al cordón umbilical, ¿verdad?, el cual sería la fuente de alimento del individuo. Hablando un poco la parte de tiempos y eventos por etapas, tenemos tiempo, las primeras 36 horas, comienza la división celular acelerada por meiosis y mitosis. Luego de las 72 horas, la célula se divide en 16, luego en 32, se va multiplicando, y luego de la segunda semana ya es un cigoto que se implanta en el útero e inicia un periodo embrionario. Acá vamos a estar hablando un poquito más sobre qué acontece en cada mes en forma general. Esto generalmente no preguntan, ¿verdad? Es algo como que un poco ya información general. En el primer mes hay un crecimiento rápido, hasta 10.000 veces su tamaño inicial. El corazón ya late a 65 veces, ¿no? Se forman rudimentos del cerebro y órganos, y el cordón umbilical en funcionamiento, ¿verdad? Aún no se determina el sexo en el primer mes. En el segundo mes ya es un feto, mide 2,5 centímetros y pesa 9 gramos. Se van desarrollando el rostro, brazos, pies, etcétera, las extremidades, y comienza la formación ósea, ya con los huesos en el segundo mes, y el funcionamiento de órganos internos. Para el tercer mes ya van apareciendo otras características, ¿verdad?, que serían
la aparición de uñas, párpados, cuerdas vocales, labios, nariz y funciona el aparato respiratorio, aunque inmaduro. Realiza movimientos de piernas, pies, cabeza, boca y vemos también que este ya por así decirlo feto, pues ya pasando los 3 meses, ya puede abrir la boca, tragar, chupar y aprenden o aparecen reflejos como succión, presión y el sexo ya es identificable. Cuarto mes, la madre siente ya los movimientos del bebé, aumenta la energía de los reflejos por el desarrollo muscular. Quinto mes, empiezan los signos de personalidad, ciclo de sueño o vigilia, ¿verdad? De repente puede quedarse despierto el bebé y se mueve, ¿verdad? Se oye el corazón del feto y se desarrolla el danugo, que sería el vello fino. En el sexto mes disminuye el ritmo de crecimiento, los ojos ya se abren, comienza a oír y cerrar el puño, aparece el aparato respiratorio aún inmaduro. Séptimo mes, reflejos bien desarrollados, respira, traga, chupa el dedo, comienza a desaparecer el cabello presente, buenas posibilidades de supervivencia si pesa al menos 1 kilogramo. Séptimo mes. En el octavo mes, el espacio del útero es limitado, el feto acumula grasa para adaptarse a cambio de temperatura. Y en el noveno mes, el feto se prepara para nacer. Pesa aproximadamente 3.5 kilos y mide 50 centímetros. Se eliminan desechos, el color rojo de la piel se desvanece, el vernix, que es la sustancia blanca, lo protege. Entonces cuando ya nace, ¿verdad?, el neonato, vamos a tener acá 1, 2, 3, 4, 5 columnas. La primera columna es el reflejo, el nombre del reflejo que tiene. En la siguiente columna vamos a ver la estimulación, lo que nosotros podemos hacer para probar este reflejo, lo que sucede generalmente, la conducta del bebé y cuándo aparece y cuándo desaparece. Bueno, acá tenemos el reflejo que se llama moro. Soltar, o sea, la estimulación sería soltar al bebé o hacer un ruido fuerte, como espantarle, ¿sí? Esos tipos de reflejos y eso también sale en el examen, llegó a salir. Sí. Ya, gracias. Entonces, para que vayan teniendo en cuenta, o sea, capaz pocas veces porque no es algo muy troncal, pero si es que quieres hacer un examen un poco difícil y no buscar que todos hagan 100, pues te van a poner cualquier pregunta no tan random, ¿verdad? Entonces sería la estimulación, soltar al bebé o hacer un sonido fuerte. Entonces, ¿qué va a acontecer? ¿Qué hace el bebé? Extiende las extremidades, arquea la espalda, gira la cabeza. Es como cuando se prepara para el peligro. Se extiende. Por ejemplo, si es que pues estamos preparados genéticamente, ¿verdad? Tenemos lo que sería la información ya de nuestros antepasados homínidos. Tenemos como familia al mono, ¿verdad? Que de repente, bueno, si es que nos soltaban, por lo menos podíamos quedar encastrados o, por así decirlo, entre las ramas si es que nos extendíamos todo, ¿verdad? O si es que nos asustamos, tipo nos extendemos para aparentar ser grandes ante una amenaza, por ejemplo. Entonces aparece el séptimo mes de gestación, al tercer mes desaparece. Darwinismo o depresión, tocar la palma de la mano del bebé y aprieta el puño. Puede sostenerse con fuerza. Esto también, de repente tenemos todavía ese reflejo cuando éramos homínidos y andábamos todavía por los árboles. Sería por si caíamos y nos sosteníamos por ahí, era por cualquier cosa. Séptimo mes de gestación,
al cuarto mes de nacido. Tónico del cuello, acostarse al bebé de espaldas. ¿Qué hace el bebé? Gira la cabeza, extiende el brazo y pierna del lado girado. Entonces es como un reflejo que tienen como para caerse de una buena forma. Séptimo mes de gestación hasta el quinto mes también. Batkin, tocar ambas palmas a la vez. Abre la boca, cierra ojos, flexiona el cuello, mueve la cabeza. Entonces sería cuando tocamos las palmas, tocar ambas palmas a la vez. Empieza al nacer y desaparece a los 3 meses. Babinski, tocar la planta del pie, tuercen los pies y abren los dedos. Entonces sería también al nacer, al cuarto mes. Búsqueda. Entonces esto es un poquito muy, muy directo, ¿verdad? La explicación, tipo se roza la mejilla o labio inferior del bebé, gira la cabeza, abre la boca e inicia succión, ¿verdad? Lo que sería un mecanismo para su alimentación, ¿verdad? Al nacer hasta el noveno mes. Luego el de marcha, reflejo de marcha, sostener al bebé con pies en superficie y hace movimientos de marcha coordinada queriendo caminar. Primer mes al cuarto mes. Natatorio, poner al bebé en agua, ¿verdad? Boca abajo y realiza movimientos de nado coordinado. O sea, instintivamente va a sobrevivir si es que le pones en el agua. Primer mes al cuarto mes. Hasta ahí la parte de reflejo, como para una introducción. Ahora sí vamos a hablar de la parte de la infancia. Este desarrollo inicia con el nacimiento. Las primeras 4 semanas se conocen como periodo de recién nacido, o sea, primer mes, o neonato, del cual ya se realizó una breve exposición y culmina cuando inicia la pubertad. Entonces, ¿cuándo va a comenzar la pubertad? 11-12 años. Entonces lo que tenemos acá sería la infancia y niñez, que van a dividirse en etapas. Entonces, la intención es estudiar el mejor desarrollo y distinguir los avances importantes que se observan en este periodo. Podemos ver que son cognitivo, social y emocional. Pero vamos a distinguir por 3 etapas. La primera, y en esto la gente suele equivocarse, parece algo tan corto, pero a veces no se acuerdan en el momento. Primeros pasos serían los primeros 3 años de vida, 0 a 3 años. Infancia temprana, de los 3 hasta los 6 años aproximadamente. Y la infancia media, de 6 años hasta los 11 años aproximadamente. Vamos a ver un poco las características de cada etapa. Primeros pasos. ¿Cuál es la caracterización principal? La adaptación al nuevo ambiente. El infante explora su entorno, lo cual a su vez ayuda a estimular el sistema nervioso, los músculos, los sentidos, etc. Entonces, el bebé empieza a conocer su ambiente, ¿verdad? Por eso se le pone de repente cosas así colgantes, como para ir estimulando los sentidos, ya sea la vista, el tacto, la parte de motricidad, ¿verdad? Entonces acá podemos ver también que el crecimiento físico va de la mano con lo sensorial, ¿verdad? Y lo motriz. En cuanto a lo motriz, sigue el principio cefalocaudal, que quiere decir desde la cabeza hacia las extremidades, ¿verdad? Sería este crecimiento físico y motriz. O sea, desde la cabeza hacia abajo, hacia las extremidades. Entonces sería un crecimiento vertical. Y próximo distal sería desde el centro
hacia las periferias, sería ya un crecimiento horizontal del cuerpo. Al mismo tiempo, en esta etapa se desarrolla la conciencia de sí mismo, alrededor de los 6 meses. Entonces, esta conciencia de sí mismo, acá menciona, ¿verdad?, en el sentido de que el bebé piensa todavía que es parte del cuerpo de la madre, ¿verdad? Luego, una vez que toma conciencia de sí mismo recién, ¿verdad?, se va viendo este desarrollo cognitivo. Cuando empieza a darse cuenta que pueden manejar, ¿verdad?, sus esfínteres, ¿verdad?, tipo orinar cuando quiere o atajarse y esas cosas, ¿verdad? E inclusive cuando el hecho de que vos le pasas algo ya no te quiere dar, entonces ahí él va desarrollando su pequeña identidad, conciencia de sí mismo, decidir si hace esto o hace lo otro. Entonces acá tenemos luego la otra etapa que sería la infancia temprana. En el periodo de la infancia temprana, dos condiciones se convierten en las más significativas. Entonces sería ¿cuál? La capacidad de hablar y caminar. Se ha llamado a esta etapa el deambulador. Entonces, como en otras materias, como también en psicología, a veces utilizan propias palabras que están en los libros. No se les puede aparecer que en esta etapa las condiciones, ¿verdad?, que le caracteriza son de hablar, caminar, o que es conocida como el deambulador. ¿Por qué? Porque en esta infancia temprana, después de los 3 años, uno aprende a caminar, ¿verdad? Aprende a explorar. Porque una vez iniciada la capacidad de caminar, ¿verdad?, los infantes exploran intensamente el entorno. Y luego tenemos la infancia media, que habíamos dicho que sería de 6 a 11 años. El desarrollo físico avanza notablemente, se observa un mayor dominio del cuerpo, ¿verdad? Ya pueden correr, pueden saltar, pueden jugar fútbol, o sea, van desarrollando su capacidad motriz. Entonces ahí se aprovecha lo que sería la parte escolar. A partir de los 5 o 6 años ya van a la escuela, ¿verdad? Luego también son capaces de utilizar oraciones subordinadas. Asimismo, la comprensión lectora avanza desde los 6 años para arriba, ¿verdad? Esto vamos a ir viendo más adelante las teorías también que van hablando de esto. Hace cada vez mayor la posibilidad solo de codificar el contenido leído, sino de comprenderlo y transferirlo. Otro aspecto de gran importancia es la socialización. El infante abandona la posición egoísta y consigue integrarse con otros de su edad, que sean sus pares, ¿verdad? Aprende a socializar. Ahora vamos a estar hablando de la pubertad y la adolescencia. Lo que estamos dando ahora es a nivel convencional, es lo que la mayoría acepta. Luego, como les dije, claramente vamos a ver las teorías. Entonces podemos ver acá la pubertad y la adolescencia, desarrollo físico, cambios fisiológicos que tienen que ver con la pubertad. Entonces la pubertad marca el final de la niñez y el inicio de la adolescencia. Las características más importantes son la maduración de las glándulas sexuales. Entonces, cuando los cambios son internos, químicos, serían primarios. Ahora, cuando los cambios son externos, visibles, ya serían cambios secundarios. Eso, si es que tienen algún cuaderno, pueden ir escribiendo también. Esta maduración se manifiesta en la mujer con la menarquía. Esto, por ejemplo, a mí me llegó a salir en mi primer ingreso, ¿verdad? Con la menarquía, que quiere decir primera menstruación, ¿verdad? Y en el varón con la espermarquía o primera eyaculación, que por lo general se realiza como misión nocturna y explica un poco, ¿verdad?, el hecho. Esto está, por ejemplo, en los libros que están en el drive.
Bueno, entonces acá por ejemplo le cita a los libros que utilizamos, que es Papalia como libro base. Entonces todo esto serían indicios claros del inicio de la fertilidad reproductiva. Bueno, a partir de 12-13 años asume responsabilidades adultas, apenas iniciado el proceso de madurez sexual. Esto en diferentes culturas, inclusive la nuestra, la contemporánea. Responsabilidad del trabajo, participación, provisión, sustento familiar, etcétera. O sea, ya hay más demandas de la sociedad y la cultura para los individuos que van pasando esta etapa. En cuanto al desarrollo cognitivo o lo intelectual, la adolescencia es un periodo que se ha descrito como tormentoso, una tormenta y estrés es una frase adjudicada a Stanley Hall para caracterizarla. Bueno, en esta etapa cognitiva de la adolescencia, el individuo busca elaborar, busca construir su identidad. Entonces, prácticamente está siempre probando cosas, ¿verdad? Y está en contra de todo tipo de autoridad o ya sea instituciones o autoridad en forma social. ¿Por qué? Porque quiere demostrar que tiene identidad diferente, ¿verdad? O un pensamiento diferente, ¿verdad? Entonces por eso tanta negación y tanta pelea. Entonces a nivel cognitivo no es factible ser muy confrontativo con los adolescentes porque va a resultar mal, porque ellos están ahora en una etapa de negación. Entonces mucho más factible hablar bien y negociar con ellos, ¿verdad? Ver la forma de trabajar con ellos. Bueno, entonces acá es una palabra muy clave, la palabra crisis. Entonces vamos a ver esto más adelante. Crisis son hechos, acontecimientos que prácticamente se repiten en cada individuo, ¿verdad? Y dependiendo de estas crisis, como uno conlleva o vive, tienen también después resultados o tienen consecuencias, ¿verdad? Bueno, hay también cambios hormonales y físicos que se producen rápidamente, lo que hace que la adaptación a un nuevo cuerpo, las demandas sociales y cambios del humor se combinen y no necesariamente en sincronía. Se podría afirmar que se produce un corte generacional en el que el adolescente busca identificarse con personas de su edad, los eventos sociales con otras personas de su edad se diversifican y aumentan, o sea, ya empieza a salir, empieza a juntarse con personas de su edad, lo que puede traducirse en la participación de grupos sociales estructurados, como por ejemplo iglesia, clubes sociales, clubes de fútbol, etc. Aquí se adelanta uno de los aspectos característicos de este periodo que consiste en la búsqueda de identidad. Entonces esa es la razón en la que participa de muchos grupos. Ahora vamos a ver la parte de la última etapa del desarrollo que sería la adultez. Vamos a estar dando características principales de cada etapa. Entonces, al final de la adolescencia y el inicio de la etapa adulta es un punto dinámico que parece que cada persona puede darse de manera diferente y en momentos diferentes. Ciertas convenciones, lo que estamos diciendo, lo que mayormente se acepta socialmente, se señala que la edad de 18 años es el inicio del periodo adulto. Entonces tenemos ahí estas palabras, ¿verdad?, que están en mayúscula, que serían etapas. Esto hay que saber también, porque suele preguntar, ¿qué es un adulto joven? ¿O qué tiene un adulto joven? Que como dijimos empieza 18 años en adelante, ¿verdad? La excelente condición física y mental es la caracterización, ¿verdad?, o lo que caracteriza este periodo,
las personas no se encuentran expuestas a situaciones de riesgo de salud. Entonces están en un nivel óptimo de bienestar. Entonces está en un alto, ¿verdad?, su desarrollo. En la adultez temprana, cada persona que consigue desarrollar la intimidad descubre la virtud del amor. Bueno, esta etapa, como ya hemos dicho, es distinta: 18, 20, 25, 30. La persona está en un proceso de elección de carrera, cuestión de búsqueda de pareja, búsqueda de trabajo, etcétera. Todo vamos a ir viendo. Todo es búsqueda en esta parte, búsqueda y elección. Ahora veremos adulto medio o madurez. A partir de la edad media se empieza a sentir el paso del tiempo y las fuerzas físicas, la agudeza perceptiva y el rendimiento físico y mental empiezan a sentir un paulatino descenso. Esta es la palabra clave. Ya hay un descenso. Entonces acá tenemos 18-25 años a 40-45, adulto joven. Adulto medio sería ya de 45 para arriba. Entonces ya hay un descenso. La adultez media es la etapa de la madurez. La mayoría de las personas tienen una profesión formada, ya pasando los 40, ya sea por estudios o por elección laboral. Una familia formada, se encuentra en pareja o quizá con hijos. Las facultades físicas y mentales han llegado a su punto más álgido e iniciará a descender, o sea, un declive. Esta es la palabra clave, ¿verdad? Declive. Comenzará a sentirse con fuerza a partir de los 50 años. Entonces hay que marcar la opción de adultez media. La fuerza física no es la misma que antes. La agudeza visual y auditiva y el rendimiento sexual van disminuyendo. Entonces acá también, esto por ejemplo suele salir menopausia, que es cuando aparece también en las mujeres, que sería el final del periodo fértil. Entonces también podemos decir, y les puede llegar a salir esto, que es el periodo, la etapa del gran cuidador, porque los adultos, eso pueden ver hoy en día con sus tíos, tías, que tienen ya 40 años por arriba, generalmente le cuida ya sea tanto a sus hijos como a los familiares mayores, de más edad. Y por último, vamos a estar hablando del adulto tardío, que ya es senectud, que empieza a partir de los 65 años a más. Se considera que inicia la adultez tardía, a veces se denomina tercera edad, que puede considerarse un eufemismo. Esta palabra, tercera edad, o sea, es como algo despectivo, no aceptado por la comunidad de personas mayores. El término anciano o viejo resulta ofensivo. A la edad avanzada se pierden, acá está la otra palabra clave, para que después no se confundan. Entonces, adulto tardío o senectud, se pierden las facultades sensoriales, la visión, la audición principalmente, y el funcionamiento cognitivo puede sufrir deterioro. Sin embargo, en las personas inteligentes y sanas, ese deterioro no es acusado, salvo ¿qué cosa? Aparezcan enfermedades degenerativas. O sea, prácticamente que ya estaba programado genéticamente, enfermedades que pueden aparecer nomás porque sí, ¿verdad? Del sistema nervioso, por ejemplo, como suelen ser las demencias seniles, síndrome de Alzheimer, Parkinson, etc. Los ejercicios mentales, la buena alimentación, los estilos de vida saludable y las intervenciones cognitivo-conductuales pueden retardar este deterioro. O sea, hay que seguir ejercitando la mente, porque la mente claramente está en el cerebro. Nuestro cerebro es también un músculo, ¿verdad?, que tiene que estar en constante movimiento, haciendo ejercicio, ¿verdad?, usándola. En general se acepta que las personas mayores
Bueno, esto acá ya habla ya en forma ya convencional de que las personas mayores ya están en una situación de jubilación, otros ya están un poco ya pasando inclusive la depresión, porque ya no saben más qué van a hacer, ¿verdad? No tienen cosas que hacer, entonces hacen algún tipo de emprendimiento, nuevos proyectos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se van preocupando un poquito también de la proximidad de la muerte, ¿verdad? Se vuelve cada vez más evidente, cosa que puede desgastar las relaciones en familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque repercute en la autoestima. Por ejemplo, cuando se le dice, no, no voy a hacer tal cosa, ¿verdad? Y la persona no quiere sentirse como que no sabe hacer nada o que ya no puede hacer nada, ¿verdad? Entonces más por esa parte de autoestima, ¿verdad? Si hasta ahí está todo bien, vamos a pasar ya a lo siguiente. ¿Todo bien? Por mi parte sí, profe. Genial. Ahora, por ejemplo, sí ya vamos a ver lo que sería etapas de desarrollo humano según las teorías psicológicas, ya enfocado a nuestra materia, ¿verdad? Como vemos acá en esta primera columna, habla de la edad y acá también la etapa evolutiva en la segunda edad. Como pueden ver, estas dos columnas son convencionales, lo que estuvimos dando recién nomás. Primeros pasos, infancia, infancia temprana, infancia media, pubertad, adolescencia, ¿verdad? Acá la juventud o la adultez joven acá también. Luego la adultez media y la senectud, más de 65 años. Esto estuvimos dando recién, lo convencional. Ahora vamos a ver qué pasa en cada etapa según teorías de psicólogos, ¿verdad? Y tenemos varias perspectivas en cuanto a las teorías psicológicas. Por un lado tenemos el que está en verde, que es una teoría psicosexual, que es una teoría promovida por Sigmund Freud, como habíamos dicho, representante del psicoanálisis. Y Freud tiene un punto de vista eh, de que todo cambio o crisis es motivado por una crisis sexual. Por eso acá psicosexual sería su teoría. Entonces vamos a dar también otra teoría que está acá marcado como rojo, teoría psicosocial de Erik Erikson, que hace un enfoque más hacia la parte social de relacionamiento. Luego vamos a ver la parte de lo que sería la teoría cognitiva, pueden ir escribiendo teoría cognitiva de Piaget, que tiene que ver ya con lo que sería la ADC cognitivo, da entonces a pensar lo que sería el sistema nervioso, ¿verdad? Cómo va evolucionando con cada etapa del desarrollo humano, ¿verdad? O sea, lo cognitivo va de la par con el desarrollo evolutivo. Solamente que le pone una perspectiva cognitiva, que viene de cognición, que viene del sistema nervioso, de la mente, ¿verdad? Ahora luego vamos a ver la teoría moral de Colbert, lo que tiene que ver con las acciones y el pensamiento. Bueno, volvemos acá a la primera columna verde, que es la teoría psicosexual de Freud. Como ya hemos dicho, tiene una perspectiva sexual, pero no en cuanto a lo que estamos pensando tanto, ¿verdad? No en cuanto a los genitales, sino que más en cuanto a lo que sería nivel genérico, más lo que sea al género en sí, ¿verdad?
Eh, entonces, teniendo como dos puntos, ¿verdad?, entre lo masculino y femenino. Bueno, acá por ejemplo vemos, según la teoría psicosexual, que tenemos la fase oral, que sería de 0 a 2 años, o primeros pasos, que el individuo alcanza el placer por la boca, por eso es oral. Esto se demuestra porque el niño, ¿verdad?, utiliza la boca para alimentarse. Entonces sería la fase oral. Entonces debe pasar bien esta etapa. En cuanto bueno, al famoso destete, por ejemplo, ¿verdad? Es como una crisis también que pasa. Si pasa mal, esto va a tener consecuencias también más adelante. Por ejemplo, inclusive los psicoanalistas le culpan a esta etapa el hecho de fumar demasiado, porque necesitan tener algo en su boca, ¿verdad?, la gente. Bueno, la siguiente etapa sí es la fase anal, de 2 a 3 años, ¿verdad?, en el cual el niño aprende a manejar sus esfínteres, ¿verdad?, y es también el punto de placer. Entonces, si es que pasa mal esta etapa, si se frustra, si le dicen, no sé, porque todo repercute en la autoestima del infante, ¿verdad? Vos le puedes decir, uy, cochino, huele mal y cosas así, tipo va a pasar mal esta etapa. Y pueden, para la etapa adulta pueden tener consecuencias, ¿verdad? Luego tenemos la etapa fálica, 3, 4, 5 años, que esta sí ya es la fase de enamoramiento, por así decirlo, del niño y la niña hacia el sexo opuesto, ¿verdad? Por ejemplo, el niño con la madre sería el complejo de Edipo. La criatura, ¿verdad?, el niño se enamora de la mamá, ¿verdad?, tiene una especie de cariño diferente. Y la niña con el padre es el complejo de Electra. Ese pequeño enamoramiento que tienen, pero obviamente es una crisis que va pasando porque después obviamente se va viendo la escala jerárquica, ¿verdad?, de que quién es pareja de quién. Es como pasan todo tipo de manadas de animales, ¿verdad? Deben de aceptar las jerarquías. Luego tenemos acá la fase de latencia, 6 a 12 años. Esta etapa de latencia sí ya sería enamoramiento, pero ya de lo que sería de sus pares, ¿verdad? De 6 a 12 años tenemos ese enamoramiento, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, no, por así decirlo, no se puede poner algo muy directivo. O sea, eh, que le guste a alguien de su misma edad, ¿verdad? Hasta ahí. Y ya la parte, o la última etapa, que es genital, ya sí, ya sería la parte ya de consumación y andar en pareja, ¿verdad? Ya después de la adolescencia, cuando uno ya tiene definido lo que sea la parte de género, orientación, etcétera. Y esto, como pueden ver acá, la parte de las rayitas, es porque quiere decir que es todo eso. O sea, esta fase ya abarca todo hasta el final. Entonces esta sería la etapa de Sigmund Freud, psicosexual. Pasando ahora a la etapa psicosocial, vemos lo que sería Erikson. La primera fase sería confianza versus confianza. Más adelante vamos a volver a explicar esta parte, ¿verdad? Entonces, 0 a 2 años. El infante ve si puede confiar o no en sus cuidadores. Si le dejan solo, si no le dejan solo. Entonces ahí tiene confianza o confianza para más adelante, ¿verdad? 2 a 3 años, autonomía versus vergüenza. Eh, Prácticamente cuando tratan de hacer algo, ¿verdad?, de copiar algo, entonces se motiva su autonomía de querer hacer, o por ejemplo se le reta y ¿qué pasa? Va a tener vergüenza, va a dudar de sí mismo, va a frustrarse, ¿verdad? Esto repercute más adelante en la adultez. Así también tenemos la iniciativa versus culpa, 4 a 5 años.
Entonces acá también vemos cuando es similar a esta fase. Acá la diferencia que vamos a ver más adelante son las virtudes que van alcanzando. En esta etapa son más chicos. Por ejemplo, pueden aprender a ir al baño, eh, de repente tratar de usar algún tenedor, ¿verdad? Ahora acá, iniciativa versus culpa ya es, por ejemplo, un trabajo en particular. Entonces acá tenemos la iniciativa versus la culpa también. 4 a 5 años estarían, por ejemplo, preescolar. Si dibujan un dibujo y le muestran a alguien, ¿verdad? Entonces repercute mucho lo que uno le diga. Acá 6 a 12 años tenemos la industria versus inferioridad, cuando se van proponiendo, por así decirlo, metas, y si se les apoya o no se les apoya, ¿verdad? Industriosidad también se le dice, o industria, acá está así. Es, por así decirlo, tipo servicio para uno mismo y para los demás. Se pasa, por ejemplo, a una etapa en la que van pensando en su futura profesión, por ejemplo. Entonces tiene que ver mucho con la motivación, ¿verdad? Acá tenemos 12 años para arriba, ¿verdad? Identidad versus confusión. Entonces acá uno va buscando su identidad. Entonces, o confusión de roles. O va buscando su identidad o va cumpliendo los roles o la función que le van poniendo su entorno. Por ejemplo, más adelante vamos a ver de qué se alcanza. Porque en identidad versus confusión se alcanza una virtud que es la fidelidad. Si es fiel a sí mismo o si es fiel a otro, ¿verdad? Acá, por ejemplo, también tenemos, según Erik Erikson, entre los 18 y 24 años tenemos esta crisis de identidad, intimidad versus aislamiento. Bueno, intimidad en cuanto a parejas. Ahora, si es que puedes conllevar una pareja o si después de tener una mala ruptura te quedas solo, ¿verdad? Soltero. Luego salta, ¿verdad? Esto acá, sí, ¿verdad? Por eso la raya. Entonces, en los 40 vuela una crisis, según Erik Erikson, el cual es la generatividad versus estancamiento. Entonces acá vos prácticamente tenés una motivación de generar, ¿qué cosa? Aprendizaje para las nuevas generaciones, por ejemplo. O a los 40, 50 años, miras atrás en tu vida y te sentís estancado y te frustras. Después tenés acá lo que sería integridad del yo versus desesperación, que sería después de los 65. Entonces tenés esta lucha entre la integridad del yo, o sea, aceptar o aceptarte, ¿verdad? A vos mismo y las condiciones en las que estás, o pasas por una desesperación porque se va acercando la muerte, ¿verdad? Esto es lo que menciona Erik Erikson. Más adelante vamos a ver de una mejor forma. Pero esto nomás generales con relacionamiento de las personas. Ahora la parte cognitiva de Piaget, tenemos lo que sería el estadio sensorio-motriz. Acá vemos que incluye de 0, ¿verdad? ¿A cuánto? A 3 años. Senso viene de sentidos y motriz, motricidad, movimiento del cuerpo. Entonces en esta etapa, Piaget, como tiene su teoría cognitiva, entonces cognitivamente, ¿qué hace el individuo en esta parte? Explora, usa sus sentidos, aprende a caminar, por ejemplo, a gatear. Acá aprende a gatear, aprende a moverse, a usar sus sentidos, ¿verdad?
Luego tenemos acá la etapa preoperacional. Como acá dice pre, es antes de ser operativo, 4 o 5 años, empieza el lenguaje. Empezamos ya a poder comunicarnos, ¿verdad? Entonces, esa sería la mayor característica. Vamos a volver a ver como les dije. Luego el tercer estadio es operaciones concretas, 6 a 12 años. Como habíamos visto, ¿verdad? En esta etapa de 6 a 12 años, que es operaciones concretas, ya hay una operación concreta como dice acá. O sea que ya podemos interpretar lo que dice un texto, por ejemplo, ya hay lectura comprensiva. Acá, por ejemplo, viene la parte, por así decirlo, lógica, ¿verdad? De 6 a 12 años ya saben lo que es el peligro, ¿verdad? El hecho de que vos le digas no te subas en un auto si alguien te ofrece, no sé, un caramelo, ¿verdad? Y le explicas la situación y va a entender acá. Entonces sería de 6 a 12 años, que sería etapas concretas. Y luego, donde estamos todos nosotros, ¿verdad? Ya 12 a hasta la muerte, estadio de las operaciones formales. Esto se caracteriza por la lógica formal y matemática, ¿verdad? Y como podemos ver, 12 para arriba. El séptimo grado nosotros hacemos a partir de 12, 13 años, ¿verdad? Entonces aparece ya este estadio, esta capacidad cognitiva de la abstracción. Por eso a partir de esta etapa vamos a álgebra, por ejemplo. Ya podemos hablar en lenguaje abstracto. Estos grandes rasgos vamos a volver a ver más adelante con más explicación. Ahora, este punto de vista de Colbert tiene que ver con lo moral. Entonces, acá tenemos de 0 a 3 años preconvencional. ¿Qué quiere decir convencional? Es una pregunta. Lo, Lo que se utiliza habitualmente sería, sí, por toda una sociedad. Si la sociedad dice, no sé, está bien la justicia, ¿verdad? Entonces sería eso, lo convencional, que hay que ser justo. Convencional es como estar todos de acuerdo. Entonces, acá es preconvencional, o sea, sería antes de la sociedad, de 0 a 5 años. ¿De a 3? Entonces, preconvencional es antes de la sociedad, vemos acá, de 0 a 3 años. Entonces, ¿quién te enseña acá? Tus padres, si es que te vas en a ver, una guardería, ¿verdad? Te van enseñando cómo comportarte acá. Esto vamos a ver que tiene después 2 estadios. O sea que cada etapa tiene 2 estadios. Entonces, preconvencional antes de la sociedad. Vamos a ver después las características. Luego tenemos preconvencional hasta no, 5. Entonces acá iniciaba de 3 a 5 años. Acá, preconvencional. Luego está la etapa convencional. Ya te insertas en lo que sería la sociedad. 6 a 12 años. Convencional. Ahí ya estás en la escuela, sabes de que hay, por así decirlo, una jerarquía. Tenés responsabilidades. Entonces ahí te introducís en la parte de convencional. 6 a 12 años. Luego ya viene ya post-convencional, que es ya por encima de la sociedad. Entonces, ¿qué hay por encima de la sociedad? Las leyes que, no sé, te pone el gobierno y también las leyes
que uno se pone a sí mismo, que es la conciencia. Entonces, siempre en cada etapa vamos a tener dos estadios. Siempre el primer estadio es imperativo y el segundo estadio ya es de conciencia. Siempre el primero es imperativo, te imponen, luego en el segundo estadio uno asimila, ya es conciencia. Postconvencional también uno va teniendo en forma imperativa y luego en forma de conciencia. Entonces así sería el aprendizaje según Colbert, la parte de la moral. Vamos a ver quién vino. Rosa. Entonces ahí vimos lo que sería las teorías psicológicas. Claramente, como les dije, vamos a volver a ver esto ya en forma más amplia. Volvemos ahora a hablar con lo que sería desarrollo psicosocial, Erik Erikson. Tiene 8 etapas, a saber, esto sale sí o sí, uno por lo menos le va a salir. Y tenemos que saber, según la descripción, la primera etapa es confianza versus confianza, 0 a 2 años. El bebé desarrolla confianza si recibe atención y afecto. Virtud, si los cuidadores le cuidaron, va a tener impulso, va a tener esperanza siempre, ¿verdad? Va a ser una persona muy esperanzadora cuando sea adulta. Ahora, luego en el segundo estadio tenemos autonomía versus vergüenza y duda, en el cual el niño empieza a controlar su cuerpo y decisiones. Si se le reprime, como les dije, cuando le decís algo, ¿verdad? Siente vergüenza, pero si la acompañas en este proceso, ¿qué virtud va a tener? Autocontrol y fuerza de voluntad. O sea, va a ser una persona que se va a autocontrolar cuando sea adulta y a tener una fuerza de voluntad. Entonces, luego tenemos la tercera etapa, iniciativa versus culpabilidad, 4 a 5 años. El niño explora, pregunta y actúa. Si se le limita, aparece la culpa. Por eso ellos son muy preguntones en esta etapa. Entonces hay que apoyarles. ¿Por qué? Porque van a adquirir esta virtud, dirección y propósito. Luego, esto por ejemplo les puede salir, por ejemplo, según la teoría psicosexual de Erikson, en esta etapa la persona alcanza la virtud de dirección y propósito. Entonces le va a aparecer estos títulos, le va a aparecer iniciativa versus culpabilidad, autonomía versus vergüenza, confianza versus confianza. Así le va a salir. Entonces tienen que manejar cada característica de cada etapa y su virtud. Ahora, en la cuarta virtud, industria versus inferioridad, de 6 a 12 años, aprende habilidades y trabajo. Si falla, se siente inferior. Pero, si se le apoya, va a adquirir ¿qué virtud? Método y competencia. O sea, va a ser competente en lo que hace. Esta etapa generalmente uno, no sé, va a practicar artes marciales, fútbol, pintura, baile. Entonces, si es que ya se van fogueando con estas actividades, van a tener esto. Van a querer ser siempre metódicos y ser competentes en lo que hacen, ¿verdad? En la quinta etapa de identidad versus confusión de roles, tenemos 13 a 17 años. Descripción, busca quién es. Explora roles. Si no logra claridad, hay confusión. Pero si se siente a gusto consigo mismo en todo lo que busca, explora, ¿verdad? Va a adquirir la virtud de devoción y fidelidad. O sea, va a ser fiel a sí mismo. O hace lo que piensa, ¿verdad? Entonces,
también hay que ver porque el que suelen poner más pues son estos dos, el 3 y el 4, porque son como que similares, entonces la gente se confunde. El 6, intimidad versus aislamiento, 18-40 años. Busca establecer relaciones íntimas y significativas. Si no, hay aislamiento. O sea, trata de buscar pareja. Y si no, se aísla. Y la virtud que alcanza, o sea, acá por ejemplo, bueno, eh, ya sea estando en pareja o estando solo, igual puede alcanzar la virtud de afiliación y amor, por ejemplo. Entonces vemos acá también el séptimo, generatividad versus estancamiento, 40 a 65 años. Se desea contribuir a futuras generaciones. Si no, se siente estancado, ¿verdad? O se siente en un estancamiento. Es el momento de la vida del ser humano que mira a ver hacia atrás o ve a las generaciones y trata de guiarles, ¿verdad? Ahora si se siente conforme, ¿verdad? Y ayuda, tiene esta virtud que es producción y cuidado. Y el 8, la última etapa es integridad del yo versus desesperación. Y la descripción sería reflexiona sobre la vida. Si se acepta. Y si se acepta hay paz. Y si no, hay desesperación. Se acepta su vida, ¿verdad? En ese momento. Virtud que adquiere es la renuncia y la sabiduría. O sea, renunciar a todo lo superficial, ¿verdad? Y se alcanza la sabiduría, que es el conocimiento. Ahora pasamos a lo que habíamos dicho de Colbert. Colbert sería la teoría moral o desarrollo moral. Acá vemos que evoluciona el juicio moral a lo largo de la vida. Se organiza en 3 niveles principales. Entonces Colbert tiene 3 niveles. Preconvencional, nivel 1. Nivel 2, convencional. Y nivel 3, postconvencional. Esto es ante la sociedad, convencional en la sociedad y postconvencional por encima de la sociedad. Bueno, nivel 1, 2 a 6 años. En el estadio 1 de preconvencional, orientación al castigo y obediencia. Se juzga lo bueno o lo malo según las consecuencias. Y nuestros padres nos castigan o nos dan premio. Y así vamos aprendiendo de a poco, siguiendo la autoridad. Luego en el segundo momento de este nivel, se alcanza una orientación genuinamente egoísta. Se actúa bien si trae beneficios propios o hacia quienes han hecho favores. Se guía por el interés propio y reciprocidad. Entonces, si me haces bien, nomás también te ayudo. Todo es por beneficio. Entonces, moralmente no es que estoy haciendo las cosas bien porque quiero hacer, sino que solamente es por beneficio. En este primer nivel. Una diferencia muy importante. Ahora en el segundo nivel, cuando tenemos ya los 6 hasta los 12 años, vemos acá un estadio donde dice orientación de buen chico. Importa obtener aprobación de los demás buscando ser visto como buena persona. Esto en la escuela. Y en el estadio 4, orientación a la autoridad y orden social. Se prioriza cumplir deberes, respetar normas y mantener el orden social. Y luego el último nivel, que es el 3, postconvencional, 12 años para adelante, donde estamos nosotros, ¿verdad? Alcanzamos un estadio 5, orientación legalista, contractual. Se reconocen derechos y normas como acuerdos sociales. Yo cumplo porque están escritos ahí en la Constitución, en las leyes, etc. Se valora la justicia y el bienestar de la mayoría. Y en el último estadio, que es el 6, orientación de conciencia o principios.
Este estadio lo que se pretende alcanzar, ¿verdad? Y donde Sócrates pensaba que íbamos a estar si éramos o buscamos el conocimiento, ¿verdad? Entonces se actúa según principios éticos universales, incluso por encima de las leyes, guiados por la conciencia. Entonces al nivel sexto o estadio sexto del tercer nivel ya alcanzamos una conciencia ética. Volviendo ahora a otra teoría, sería la teoría cognitiva de Piaget. Cognitivo tiene que ver con el procesamiento, ¿verdad?, de información a nivel del sistema nervioso. Vemos que para Piaget el desarrollo cognitivo progresa desde la acción práctica y sensorial en bebés hacia la capacidad simbólica en la infancia. Esto vayan anotando, porque esto después se va desglosando acá abajo. Práctica sensorial, bebés. Capacidad simbólica empieza en la infancia. Porque nos podemos hacer una idea de, no sé, una persona, una idea, un hecho. Y luego el razonamiento lógico con lo concreto. Acá tenemos la tercera fase o estadio. Razonamiento lógico con lo concreto, o sea, a nivel concreto, operaciones concretas. Y finalmente el pensamiento abstracto y científico en la adolescencia, que sería ya operaciones formales. Bueno, en el primer estadio, según Piaget, al nivel cognitivo, ¿qué pasa? De 0 a 1 año y medio. El bebé aún no desarrolla operaciones mentales ni capacidad simbólica, o sea, nada. Lo donde sí vamos a centrarnos sería en esto. Su aprendizaje se basa en la coordinación de percepciones y movimientos. Adquiriendo hábitos y movimientos repetitivos, surge la capacidad de resolver problemas simples y se logra la noción de permanencia del objeto. De 0 a año y medio. ¿Qué significa noción de permanencia del objeto? Comprender que algo sigue existiendo, aunque no se vea. Por eso acá le hacen la broma al bebé, ¿verdad?, de taparse la cara y volver y sacarse la mano del rostro, ¿verdad?, como si fuera que uno aparece y desaparece, ¿verdad?, enfrente de él. Entonces pues va aprendiendo de que el objeto siempre estuvo ahí. Bueno, acá tenemos el segundo estadio, preoperacional, año y medio a 6 años. Surge la función simbólica o semiótica. El niño puede representar mentalmente objetos, personas o situaciones. Ejemplos: imitar, imitación diferida, imitar la ausencia del objeto. Un juego simbólico sería usar un objeto para representar otro. Dibujo como representación simbólica. El lenguaje como evocación verbal de experiencias. Aumenta el uso del lenguaje y la capacidad de imaginación. Entonces, de año y medio a 6 años, una criatura, por ejemplo, le puedes preguntar: ¿dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu papá? O ¿dónde está? O sea, ¿qué es el auto? ¿Dónde está el auto? ¿Verdad? Algo simple que puedan ir asociando. El 3, estadio de operaciones concretas. Hayamos dicho que acá está ya la parte del razonamiento lógico. De 6 a 12 años el niño puede realizar operaciones mentales con base a la reversibilidad y reciprocidad. O sea, reversibilidad es, por ejemplo, si yo sumo, a ver, es volver a hacer lo contrario, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, pongo 1 litro de agua en un recipiente cuadrado y le muestro un recipiente redondo que dice también que es para 1 litro, o sea, él va a saber de que si es que pasa del recipiente cuadrado al redondo,
se va a poder porque es 1 litro también y va a saber que va a poder volver a poner en el lugar, ¿verdad? Reciprocidad. Acá, por ejemplo, en esta etapa empezamos a hacer suma, resta, multiplicación, división. Todo lo que tiene que ver también con esta parte. Principales logros: conservación. Lo que habíamos dicho, la cantidad se mantiene aunque cambie la forma. La parte de seriación: ordenar objetos según criterios. Entonces acá podemos ver ya el estudio de los colores primarios, etcétera. Clasificación en cuanto a organizar en conjuntos y subgrupos. Comprensión del tiempo y la velocidad de forma objetiva. Y el razonamiento es lógico, pero aplicado solo a situaciones concretas. O sea que esta parte es un poco más inductivo. Vos tenés que describirle todo, tiene que ser algo concreto para que entienda. Vos tenés que decirle, no sé, Pepito hizo esta acción mala, se porta mal, hizo también lo otro y lo otro y lo otro. O sea, tenés que explicarle todo para que, en vez de decirle que solamente Pepito es malo, ¿verdad? Ahora, en el cuarto estadio de operaciones formales, a partir de 12 años, se desarrolla el pensamiento hipotético, deductivo o formal. Acá ya es deductivo. Acabo de decir una palabra y ya te puede entender. Pepito es malo, y entonces ella se va a poner a deducir ahí por qué es malo. Acá, por ejemplo, el adolescente razona con proposiciones, hipótesis y abstracciones. En cuanto a la parte ya lógica matemática, aparecen conceptos de proporcionalidad, probabilidad y combinatoria. O sea, le puedes presentar un caso y él va a inclusive ver la probabilidad de que pase o no pase, por ejemplo. El razonamiento ya no depende de lo concreto, sino que puede aplicarse a lo abstracto y lo lógico. Entonces acá ya hay un nivel de comprensión más alto a nivel cognitivo. Eso fue lo que decía Piaget y es uno de los impulsadores, ¿verdad?, lo que sería la parte de la psicología educacional, que se utiliza bastante este formato. Etapas psicosexuales de Sigmund Freud, habíamos visto también. Tenemos la etapa oral, 0 a 1 año, zona erógena, la boca. El placer se obtiene al succionar. Fijación. Esto, por ejemplo, alguien te puede decir, tenés una fijación, ¿verdad? Lo que sería ya las conductas que uno tiene. Puede derivar en conductas como fumar, comer en exceso o hablar demasiado. Sí, hubo problemas en esta etapa, en esta crisis. En la etapa 2, que es anal, de 1 a 3 años, zona erógena del ano, el placer proviene del control de esfínteres, ¿verdad? Importancia: el niño aprende sobre el control, orden y autonomía. Ahora, si pasa mal esta etapa, según Freud, ¿cuáles van a ser su fijación o conductas después de adulto? Puede llevar a personalidades demasiado rígidas, obsesivas, anal retentiva, o desordenadas, impulsivas, anal expulsiva. En la tercera etapa tenemos la etapa fálica, 3 a 6 años, zona erógena, genitales. El niño explora diferencias sexuales y aparece el complejo de Edipo y Electra. Zona erógena es genitales, o sea, él ve la diferencia de lo que sería el género masculino y femenino. De acá dirán otras tantas teorías de psicoanálisis, inclusive, bueno, los que vienen ya posterior a Freud y que tienen otra interpretación, ¿verdad?, como Lacan, pero vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, acá lo que habíamos dicho de Edipo y Electra,
la atracción hacia el progenitor del sexo opuesto e identificación con el del mismo sexo. Importancia, formación de la identidad sexual y la carencia moral. Entonces, si hay problemas en esta etapa, ¿cuál puede ser una fijación o conducta en cuanto a la adultez? Problemas de autoestima, dificultades en relaciones de pareja y actitudes egocéntricas. Cuarta etapa, etapa de latencia, 6 a 12 años. No hay una zona erógena predominante. La energía sexual se reprime y se canaliza hacia el aprendizaje. Bueno, esto en forma positiva, amistades, juegos, habilidades sociales. Importancia, socialización moral y valores culturales. Fijación, si no se pasó bien esta crisis, suele ser menos común, pero puede reflejarse en falta de habilidades sociales. Luego tenemos la quinta etapa, que sí se llama genital, 12 años en adelante, zona erógena, genitales, reaparición de la energía sexual, ahora dirigida hacia las relaciones maduras con otras personas. Su importancia es el desarrollo de la capacidad de amar, trabajar y establecer vínculos sanos. Y en la madurez se alcanza cuando la persona logra integrar sus impulsos sexuales con la responsabilidad afectiva. Entonces acá, fijación, una de dos. Responsabilidad o no, ¿verdad? Afectiva. Y este, por ejemplo, es algo que nos estuvimos viendo hace rato, pero es también tema de examen. Siempre sale. Y pocas personas muestran que esto sale, ¿verdad? Pero siempre se repite, así es que esto tengan de memoria. La teoría de desarrollo de identidad. ¿Cómo va desarrollando la identidad según James Marcia? Entonces James Marcia propuso el desarrollo de la identidad en los adolescentes, que puede entenderse a través de 4 estados de identidad, en las cuales se basan en 2 dimensiones. Entonces, cada fase tiene 2 dimensiones: exploración, compromiso. Entonces, en cuanto a exploración y compromiso, vamos a ir teniendo el grado en que un individuo ha explorado en cuanto a exploración, y pueden ser bajos o pueden ser altos. En compromiso, el grado en el que un individuo ha tomado decisiones y se compromete con ellas, que puede ser alto como puede ser bajo. Entonces, tenemos la primera etapa de James Marcia y tenemos que sería la identidad difusa, difusión de identidad. Esto, por ejemplo, pónganle que tenemos, como dice ahí, adolescentes. El adolescente, que busca hacer, construir su identidad. Entonces, tenemos acá la identidad difusa. ¿Cómo se caracteriza? La exploración es baja y el compromiso es bajo. El adolescente no ha explorado ni se ha comprometido con ninguna identidad. Puede parecer desinteresado por el futuro o sin dirección clara. Ejemplo: un joven que no tiene idea de qué quiere estudiar ni muestra interés en averiguarlo. Sería como el primer nivel. Todo es bajo. Pueden ponerle así: primer nivel, flechitas para abajo. Segundo nivel, identidad prestada, adopción precoz y forest club, dice acá. Ahora, esto, por ejemplo, ¿cómo sale en el examen? Te va a aparecer exploración baja pero compromiso alto, te va a decir. O te puede aparecer esta definición: el adolescente acepta una identidad impuesta. O sea, ya nos podemos hacer la historia por padres o la cultura, sin haber explorado otras opciones. Ejemplo: alguien que decide ser abogado solo porque toda su familia lo es,
sin considerar otras posibilidades. Entonces exploración no hay porque prácticamente le impusieron. Entonces el compromiso sí es alto porque tiene que seguir esa identidad prestada. Entonces sería este el segundo nivel. Ahora, moratoria. Este, por ejemplo, es el que suele salir más. Y el cuarto, pero puede salir cualquiera. Ahora, moratoria, exploración alta y compromiso bajo. O sea, hay mucha exploración, pero poco compromiso, ¿verdad? El individuo está explorando activamente opciones, pero aún no ha tomado una decisión o una elección. Ejemplo, un joven que prueba diferentes carreras, estilos de vida o creencias para encontrar su lugar. Moratoria. Y cuarta etapa o la cúspide según James Marcia, cuando ya encontrás o ya consolidas tu identidad. Exploración alta y compromiso alto. Tras explorar diferentes opciones, el individuo ha hecho elecciones firmes y se compromete con ellas. Ejemplo, una persona que después de investigar y probar distintas áreas, elige ser enfermera porque la apasiona ayudar a otros y alcanzó su identidad. Todo es alto y se llama identidad lograda. Entonces tenemos que manejar bien esta parte y prácticamente ahí termina la unidad 2. Si es que tienen alguna pregunta, consulta.